Bueno, pues ya estamos listos y preparados, ya está el doctor Gómez Vidrio, nuestro doctor precioso y hermoso, el jefe de endocrinología del antiguo Hospital Civil, ya está listo y preparado porque hoy es el día de la tiroides. Vamos a platicar respecto a este tema. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, lo vemos, lo escuchamos, adelante. Muy bien, Ceci, como siempre, un placer saludarla, agradeciendo la invitación. Y un saludo a todo el numeroso teleauditorio del programa Arriba Corazones. Efectivamente, el día de hoy... Me da mucho gusto verlo, doctor, y pues nos vamos con este tema tan importante. ¿Qué le parece? Sí, claro que sí, Ceci, con todo gusto. Entonces, mire, se conmemora hoy el Día Mundial de la Tiroides porque desde el año 2009 la Asociación Americana de Tiroides, apoyada por todas las sociedades, dictaminó que el día 25 de mayo se conmemorara este Día Mundial de la Tiroides. Informo que la glándula tiroides es una glándula que todos tenemos en la parte anterior del cuello y que está localizada por debajo de la laringe, lo que se conoce como la manzana de Adán, y arriba de la horquilla esternal. Es una glándula que tiene forma de mariposa, que aproximadamente mide 6 centímetros en su diámetro longitudinal y el transversal también 6 centímetros y que pesa aproximadamente 30 gramos. Es una glándula que tiene una función muy importante de carácter endocrino porque fabrica hormonas y la glándula tiroides fabrica fundamentalmente dos tipos de hormonas. Una es la levotiroxina, que abreviamos con el símbolo T4, y otra es la triiodotirona, que abreviamos con el símbolo T3. Desde luego, la glándula tiroides es regulada en su funcionamiento por una hormona que fabrica la glándula hipófisis localizada en la cabeza y que es la llamada hormona tiroestimulante o tirotropina. Como su nombre lo define, estimula a trabajar más a la glándula tiroides. Entonces, la hormona tiroestimulante no la fabrica la glándula tiroides, sino la glándula hipófisis. Desde luego, la glándula tiroides puede presentar diferentes tipos de enfermedades. Una de ellas es la tiroiditis, es decir, proceso inflamatorio de la glándula tiroides, y existen 3 tipos de tiroiditis. La tiroiditis, que es la más frecuente, que es la tiroiditis de Hashimoto, que es ocasionada por un proceso de tipo autoinmune, una especie de proceso alérgico que provoca la inflamación de esta glándula. Otro tipo de tiroiditis es la tiroiditis de Decker-Wein o tiroiditis subaguda. Precisamente este tipo de tiroiditis debe de tomarse en cuenta, en referente ahora a la pandemia que nos ataca el COVID-19 y en donde se han reportado casos de tiroiditis de Hashimoto y tiroiditis de Decker-Wein. Creo que es más usual la tiroiditis de Decker-Wein porque precisamente este tipo de tiroiditis es causada por infecciones de carácter viral. El otro tipo de tiroiditis es la tiroiditis de Riedel, que es una tiroiditis crónica y que la glándula tiroides se vuelve de consistencia leñosa, de consistencia muy dura. Desde luego, otro tipo de afección de la glándula tiroides es lo referente al aumento o disminución en su funcionalidad. Cuando la glándula tiroides disminuye en su funcionamiento, hablamos de un hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo naturalmente es cuando la glándula tiroides fabrica menos hormonas tiroideas. Si medimos en el laboratorio las dos hormonas, la tiroxina y la triotironina van a estar bajas. Y la hormona tiroestimulante como respuesta va a estar elevada. Los principales síntomas son que el paciente se siente cansado, tiende a aumentar de peso, tiene intolerancia al frío, presenta pérdida de la memoria, hay resequedad de la piel, hay trastornos menstruales en la mujer y desde luego pues también hay pérdida en la concentración. Advierto que un dato importante, el hipotiroidismo, contrariamente a lo que se cree, no es causante de obesidad. El hipotiroidismo sí fomenta el aumento de peso, es decir, fomenta la obesidad, pero la obesidad, lo hemos comentado ya en más de alguna ocasión, es otra enfermedad
pero repito, solo fomentada por el hipotiroidismo. Que si hay obesidad y se asocia al hipotiroidismo, es importante controlar y mantener controlado el hipotiroidismo para ayudar a controlar la obesidad. El hipotiroidismo es muy importante en el niño, porque en el niño, sobre todo desde el niño recién nacido, provoca lesiones a nivel mental y también provoca deficiencia estatural. Entonces, por eso es muy importante hacer el monitoreo en el recién nacido y si se detectara un hipotiroidismo, inmediatamente empezar a tratarlo para evitar estas dos complicaciones, sobre todo, subrayo, fundamentalmente el retraso mental. La otra afección tiroidea es a la inversa, cuando la glándula tiroides fabrica excesivamente, y a esto le llamamos el hipertiroidismo o tirotoxicosis. En este caso, las hormonas tiroideas están elevadas y a la inversa, la hormona tiroestimulante está baja. El hipotiroidismo se caracteriza porque suele haber aumento en el volumen de la glándula tiroides, que es el llamado bocio. Le llamamos bocio a todo aumento en la función de la glándula tiroides. Se me pasó a subrayar que también en el hipotiroidismo puede haber aumento de volumen de la glándula tiroides. Entonces, en el hipertiroidismo aumenta la secreción de estas hormonas y el exceso de hormonas causa intoxicación. De ahí el por qué al hipertiroidismo también se le identifique como la tirotoxicosis. En este caso, los pacientes suelen presentar nerviosismo, irritabilidad, aumento en la sudoración, puede presentar alteraciones en los ojos, el llamado exoftalmos. Desde luego aquí a la inversa que el hipotiroidismo hay pérdida de peso, hay alteraciones cardiovasculares, como es la taquicardia, palpitaciones, o sea, el corazón late más rápidamente, y la presión sufre cambios característicos. La presión arterial aumenta la presión máxima y disminuye la presión mínima. Esto es un aumento de la presión diferencial y es característico del hipertiroidismo. Por otro lado, tenemos un problema en la tiroides muy especial, que es el cáncer. Y hay que advertir que también puede haber un problema de formación de nódulos, o sea, tumoraciones a nivel de la glándula tiroides que pueden ser no funcionantes, pero que es muy importante tomar en cuenta, sobre todo en la mujer, porque es mucho más frecuente la patología tiroidea en general en la mujer, que cuando se detecte cualquier bolita en la parte anterior del cuello, puede tratarse de un nódulo no funcionante, que son benignos, y que a través de un ultrasonido se puede captar con precisión la presencia de estos nódulos y valorar el perfil tiroideo para ver si estos nódulos tienen características de benignidad. Porque también, y eso es lo más importante, tomar en cuenta que una tumoración a nivel de la glándula tiroides presentada parecida en la parte anterior del cuello puede tratarse de un cáncer tiroideo. Hay diferentes tipos de cánceres de diferente malignidad, como el cáncer papilar de tiroides, que es el más frecuente, o el cáncer folicular, o el cáncer medular, o el cáncer indiferenciado de tiroides. Estos últimos son más severos, más malignos. Generalmente y afortunadamente el más frecuente, repito, es el cáncer papilar de tiroides, y este cáncer es de baja malignidad. Entonces es muy importante detectar la patología tiroidea y que la sociedad en general comprenda que la glándula tiroides es una glándula que pertenece al sistema endocrino, que es muy importante porque regula el metabolismo en general del organismo, pero puede llegar a presentarse cualquiera de estas afecciones que yo me he permitido informar. No sé, Ceci, si existe alguna inquietud, alguna pregunta. Como siempre, estamos a sus amables y enteras órdenes. A mí esto es muy importante todo lo que usted menciona, porque realmente tenemos que checarnos la tiroides. O sea, nosotros decimos, no, yo no tengo malestar de la tiroides, en fin, pero esto es muy importante
el hablar con su médico, el ir con un endocrinólogo, si empezamos a sentir de estos síntomas que usted menciona en un momento dado, y sobre todo también los niños, los adolescentes, los adultos, el adulto mayor, en fin, porque puede cambiar mucho el metabolismo, la forma de cómo comen o que toman algún tipo de medicamento, esto les puede afectar también a que la tiroides pueda cambiar, doctor. Sí, efectivamente. Mire, hay medicamentos como por ejemplo la amiodarona, que sí puede llegar a causar problemas de tiroiditis e inclusive de hipotiroidismo. Desde luego yo hablé de la tiroiditis y es importante señalar que en la tiroiditis hay un proceso inflamatorio y que dicho proceso inflamatorio naturalmente va destruyendo la glándula tiroides. Y según la severidad del caso, puede haber una destrucción masiva abundante de la glándula tiroides y entonces como consecuencia de una tiroiditis que es muy frecuente aparece el hipotiroidismo. En la tiroiditis se manifiesta clínicamente porque aparecen molestias, un dolor en la parte anterior del cuello que sobre todo característicamente se irradia o camina hacia el oído, hacia la oreja y puede aparecer algunas pequeñas tumoraciones a nivel de la glándula tiroides. Generalmente al cabo de los 2 a 3 meses es cuando después de haber presentado una tiroiditis, sea del tipo que cualquiera que yo mencioné, repito, entre 2 a 4 meses posteriormente a que está resuelto el cuadro de tiroiditis, empiezan a aparecer los síntomas de un hipotiroidismo. Se me pasó también señalar, Ceci, que es frecuente que exista una tiroiditis postparto, que es un problema también de tipo inmunológico y que por eso en todas las mujeres después del parto debe estarse alerta para ver si no presenta alguno de los síntomas que yo he mencionado del hipotiroidismo. Finalmente, hay que señalar que existen casos de hipotiroidismo subclínicos, es decir, le llamamos subclínicos porque no aparece ningún síntoma, pero aquí en el laboratorio se detecta la baja de las hormonas tiroideas T3 y T4 y es muy importante la elevación de la hormona tiroestimulante en grado importante que confirma el diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico. Y en los últimos años también se ha reportado el hipertiroidismo subclínico, en donde aquí se presenta un aumento de las hormonas tiroideas, pero también un aumento de la hormona tiroestimulante, aunque no haya síntomas. Y entonces puede existir el hipotiroidismo subclínico y el hipertiroidismo subclínico. Y por supuesto, como usted tan atinadamente lo señaló, Ceci, por supuesto yo señalé que la glándula tiroides es una glándula que pertenece al sistema endocrino y que por lo tanto cualquier patología tiroidea debe tratarla, diagnosticarla el médico endocrinólogo. Cuando ya amerita un tratamiento quirúrgico, sobre todo en los casos de los nódulos, en el caso del cáncer de tiroides, pues ahí tiene que ser manejado por el cirujano general, más bien especializado en cirugía de tiroides, y en el caso de un cáncer de tiroides, pues por el cirujano oncólogo preferentemente. Quedó muy claro toda su explicación en el marco del Día Mundial de la Glándula Tiroides. Hay que checarnos, hay que seguir adelante, doctor. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo encontramos? Su número telefónico, si hay alguna duda, en fin. Con todo gusto, ustedes el 36 13 34 99. Estaremos a sus órdenes. Ahorita preferentemente estamos impartiendo la consulta a través de la vía telefónica y con todo gusto estaremos a sus órdenes si tienen la bondad de comunicarse. Y que esté muy bien, mi muñeco. Me dio mucho gusto verlo. Cuídese mucho. Saludos a la familia. Con todo gusto, Cés. Igualmente un abrazo y saludos para todo el staff de siempre el brillantísimo programa Arriba Corazones. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, Cés.